Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy hablaremos de Manuel Mijares, una de las voces más emblemáticas de la música latina, pero desde un ángulo muy distinto. A sus 67 años, detrás del aplauso y la fama, existe una historia marcada por decepciones profundas, conflictos silenciosos y personas que dejaron heridas difíciles de cerrar. Esta es la historia del lado que casi nunca se cuenta. Durante décadas, Manuel Mijares construyó una imagen pública impecable, elegante, discreta y aparentemente ajena a los escándalos que suelen devorar a las estrellas del espectáculo. Sin embargo, quienes han seguido de cerca su trayectoria saben que su camino nunca fue tan limpio ni tan pacífico como parecía desde afuera. Desde sus primeros pasos en la industria musical mexicana, Mijares entendió muy pronto que el éxito no solo trae aplausos, sino también traiciones, envidias y enfrentamientos que rara vez salen a la luz. En entrevistas concedidas a lo largo de los años, el propio cantante ha reconocido que hubo momentos en los que se sintió utilizado, desplazado e incluso traicionado por personas en las que confiaba plenamente. No siempre dio nombres, no siempre señaló con el dedo, pero sus palabras dejaron pistas claras sobre relaciones rotas y resentimientos acumulados. La industria que lo llevó a la cima también fue la misma que, en más de una ocasión, lo empujó al borde del silencio y la frustración. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenido como este. En los años 80 y 90, cuando Mijares vivía el punto más alto de su carrera, las presiones eran constantes. Productores, representantes, ejecutivos discográficos y figuras influyentes tomaban decisiones que afectaban directamente su música y su vida personal. Muchas veces, esas decisiones se tomaban sin consultarlo, relegándolo a un segundo plano pese a su éxito comprobado. Aquellos episodios sembraron un resentimiento silencioso que, con el paso del tiempo, se fue transformando en un distanciamiento irreversible con ciertas personas clave de su entorno profesional. Pero no todo se limitó al ámbito laboral. La vida personal de Manuel Mijares también estuvo marcada por relaciones complejas, expectativas no cumplidas y decepciones profundas. La imagen del artista sereno contrastaba con un hombre que, en privado, luchaba por mantener el equilibrio emocional frente a conflictos que prefería no ventilar públicamente. Esa decisión de callar, de no exponer, fue interpretada durante años como indiferencia, cuando en realidad escondía un cúmulo de emociones reprimidas. Hoy, al llegar a los 67 años, Mijares mira atrás con una mezcla de serenidad y amargura. No habla desde el rencor explosivo, sino desde la experiencia de alguien que aprendió que el odio no siempre se manifiesta con gritos, sino también con silencios prolongados y distancias definitivas. En esta etapa de su vida, ciertas personas representan capítulos que él mismo preferiría no volver a abrir. No por debilidad, sino porque dejaron cicatrices reales. En la siguiente parte, entraremos de lleno en las primeras figuras que marcaron estos conflictos iniciales. Personas reales, documentadas, que influyeron directamente en los momentos más tensos del inicio de su carrera y que explican por qué Manuel Mijares comenzó a endurecer su carácter frente a la industria. Para entender los primeros resentimientos reales en la vida de Manuel Mijares, es necesario retroceder al inicio de su consolidación como artista profesional. Cuando su voz comenzaba a sonar con fuerza en la radio, pero su control sobre las decisiones era prácticamente nulo. En esa etapa, Mijares dependía por completo de estructuras empresariales que priorizaban números, contratos y calendarios por encima del bienestar del intérprete. Uno de los focos iniciales de conflicto surgió con figuras del entorno discográfico que veían a Mijares más como un producto que como un creador. Ejecutivos y responsables de producción impusieron repertorios,
estilos y ritmos de trabajo que chocaban frontalmente con la visión artística que él empezaba a construir. Aunque públicamente aceptaba esas decisiones, en privado comenzó a experimentar una sensación constante de despojo, como si su propia voz ya no le perteneciera del todo. En declaraciones posteriores, Mijares ha dejado claro que hubo personas específicas dentro de la industria que bloquearon proyectos importantes, retrasaron lanzamientos estratégicos y minimizaron su participación en decisiones clave. Estas acciones no fueron errores aislados, sino patrones repetidos que terminaron generando una ruptura emocional profunda. No se trataba solo de negocios, sino de respeto, algo que él sentía que se le negaba sistemáticamente. Otro punto de quiebre se produjo con ciertos colaboradores cercanos que, una vez alcanzado el éxito, cambiaron radicalmente su actitud. Personas que en los inicios se mostraban solidarias y comprometidas comenzaron a priorizar sus propios intereses, filtrando información, negociando a espaldas del cantante o tomando partido por otros artistas cuando el panorama se volvió competitivo. Para Mijares, estas conductas no solo fueron decepcionantes, sino profundamente dolorosas, porque provenían de personas en las que había depositado confianza personal. La presión mediática también jugó un papel importante en esta etapa. Mientras la prensa celebraba cada logro, puertas adentro se acumulaban tensiones, discusiones y silencios incómodos. Mijares aprendió pronto que expresar su descontento podía traer consecuencias negativas, desde vetos implícitos hasta campañas de desprestigio sutil. Ese aprendizaje forzado lo llevó a reprimir emociones que, con el tiempo, se transformaron en resentimientos bien definidos hacia quienes consideraba responsables. Estas primeras experiencias marcaron el inicio de una transformación interna. El joven cantante entusiasta comenzó a endurecer su carácter, a desconfiar y a establecer barreras emocionales. No era odio explosivo, sino una distancia fría y consciente hacia personas que, desde su perspectiva, habían cruzado límites irreparables. Aquellos nombres quedaron grabados como advertencias silenciosas, recordatorios constantes de que en la industria del espectáculo la lealtad es frágil y el éxito puede convertir aliados en obstáculos. En la próxima parte, avanzaremos hacia una etapa más conocida de su carrera, cuando los conflictos dejaron de ser solo profesionales y empezaron a mezclarse con rivalidades, comparaciones y tensiones públicas que aumentaron la presión sobre Manuel Mijares. Con el paso de los años, Manuel Mijares dejó de ser solo una promesa para convertirse en una figura consolidada del pop latino. Fue entonces cuando los conflictos adquirieron una nueva dimensión, más visible, más tensa y mucho más difícil de manejar. A medida que su nombre crecía, también lo hacían las comparaciones, las rivalidades implícitas y las tensiones entre artistas que competían por el mismo espacio, los mismos escenarios y la atención del mismo público. En ese periodo, Mijares se vio envuelto en dinámicas de competencia promovidas por la propia industria. Programadores de televisión, ejecutivos y promotores fomentaban enfrentamientos indirectos, alimentando narrativas de quién vendía más, quién llenaba más conciertos o quién representaba mejor a una generación. Aunque Mijares evitaba las confrontaciones públicas, internamente le resultaba imposible no percibir estas maniobras como intentos deliberados de desgastarlo emocionalmente. Las comparaciones constantes con otros cantantes masculinos de la época se convirtieron en una fuente de frustración. En lugar de valorar trayectorias distintas, la industria insistía en enfrentar estilos, voces y personalidades. Para Mijares, esta dinámica no solo era injusta, sino profundamente agotadora. En más de una ocasión expresó, de forma indirecta, su molestia por sentirse atrapado en una competencia que nunca buscó, pero de la que no podía escapar. A esto se sumaron tensiones con figuras del entorno mediático.
Presentadores, productores de programas y responsables de contenidos televisivos comenzaron a tratarlo con una frialdad que contrastaba con el entusiasmo inicial. Invitaciones que desaparecían, espacios reducidos y cambios de última hora eran señales claras de que algo había cambiado. Mijares interpretó estas acciones como castigos silenciosos por no adaptarse a ciertas expectativas o por negarse a participar en juegos de poder que consideraba ajenos a su esencia artística. En entrevistas realizadas años después, el cantante dejó entrever que hubo personas del medio que disfrutaban generando conflicto, sembrando rumores o enfrentando a artistas entre sí. Aunque nunca buscó exponerlos públicamente, sí reconoció que estas actitudes le generaron un rechazo profundo. No se trataba de simples desacuerdos, sino de conductas repetidas que dañaron relaciones profesionales y personales de manera irreversible. Este periodo consolidó una percepción amarga sobre la fama. Mijares comprendió que el reconocimiento masivo no siempre va acompañado de respeto genuino. La sonrisa frente a las cámaras ocultaba un cansancio acumulado y una lista creciente de nombres asociados a experiencias negativas. El odio, en este contexto, no era visceral, sino una consecuencia de sentirse manipulado y reducido a una pieza más dentro de un engranaje despiadado. En la siguiente parte, nos adentraremos en cómo estas tensiones profesionales comenzaron a afectar su vida personal, generando rupturas emocionales y conflictos íntimos que marcaron uno de los capítulos más delicados de su historia. A medida que los conflictos profesionales se acumulaban, el impacto comenzó a sentirse con fuerza en la vida personal de Manuel Mijares. La frontera entre el escenario y el hogar empezó a difuminarse. Y las tensiones que antes quedaban en camerinos y oficinas se trasladaron a espacios íntimos donde ya no había aplausos ni cámaras que amortiguaran el desgaste emocional. Para Mijares, esta etapa representó una de las más dolorosas, porque el daño ya no venía solo del negocio, sino de vínculos humanos que se deterioraban lentamente. El cansancio mental, la presión constante y la sensación de no tener control sobre su propio rumbo generaron distancias con personas cercanas. Amigos de años comenzaron a volverse ajenos, no por una discusión puntual, sino por una suma de silencios, malentendidos y ausencias prolongadas. Mijares entendió que la fama también impone un ritmo que no todos están dispuestos o capacitados para soportar. Y esas diferencias terminaron rompiendo lazos que él creía firmes. En el ámbito familiar, la situación no fue más sencilla. Las exigencias de la industria, las giras interminables y la exposición mediática provocaron tensiones difíciles de manejar. El cantante ha reconocido en distintas ocasiones que hubo momentos en los que se sintió emocionalmente solo, rodeado de gente, pero sin un verdadero espacio para expresar frustración o dolor. Esa soledad silenciosa fue alimentando sentimientos de rencor hacia quienes, desde su perspectiva, no supieron comprender el peso real de su situación. También aparecieron decepciones profundas con personas que se presentaban como apoyo incondicional, pero que en los momentos críticos optaron por tomar distancia. Para Mijares, estas actitudes fueron interpretadas como abandonos disfrazados de neutralidad. No hubo confrontaciones abiertas, pero sí un quiebre definitivo que dejó huellas duraderas. El odio, en este contexto, no se manifestó como furia, sino como una decisión consciente de apartar a ciertas personas de su vida. Esta etapa marcó un punto de inflexión. Manuel Mijares comenzó a redefinir sus prioridades, a proteger su espacio emocional y a limitar el acceso a su círculo íntimo. La experiencia le enseñó que no todas las heridas provienen de enemigos declarados, sino también de quienes alguna vez estuvieron cerca. Esa comprensión, aunque dolorosa, le permitió avanzar con una mirada más cautelosa y reservada. En la próxima parte, llegaremos al núcleo más intenso de esta historia,
donde se concentran las figuras que dejaron las cicatrices más profundas y que explican por qué, a sus 67 años, Mijares habla desde la experiencia y no desde la ingenuidad. En este punto de la historia se concentran las heridas más profundas, aquellas que Manuel Mijares nunca logró cerrar del todo. No se trata ya de malentendidos ni de tensiones propias del éxito, sino de experiencias que alteraron de forma permanente su manera de relacionarse con los demás. Aquí aparecen las figuras que él mismo ha descrito, a lo largo del tiempo, como las que más daño le hicieron, no por lo que dijeron en público, sino por lo que hicieron en privado. Hubo personas con poder real sobre su carrera que, en momentos decisivos, optaron por retirarle el apoyo. Decisiones estratégicas que parecían incomprensibles, contratos que se diluían sin explicación clara y promesas que nunca se cumplieron. Para Mijares, estos episodios no fueron simples reveses profesionales, sino actos conscientes que frenaron proyectos importantes y afectaron directamente su estabilidad emocional. La sensación de haber sido deliberadamente relegado dejó una marca difícil de borrar. También existieron traiciones personales que superaron cualquier conflicto laboral. Personas de su círculo cercano, con acceso a su vida privada, utilizaron información sensible para su propio beneficio o permitieron que rumores dañinos circularan sin intentar detenerlos. Este tipo de acciones, más que generar enojo inmediato, provocaron un distanciamiento absoluto. Mijares entendió que algunas relaciones no merecían siquiera una explicación final. En esta etapa, el odio adquirió una forma distinta. No era explosivo ni escandaloso, sino silencioso y definitivo. Fue el resultado de sentirse expuesto, vulnerable y, en ciertos momentos, utilizado. El cantante comenzó a aceptar que no todos los daños pueden repararse con el tiempo y que hay personas que solo pueden ser recordadas como lecciones duras, pero necesarias. A pesar de todo, Mijares no se quedó anclado en el resentimiento. Con los años, aprendió a convivir con esas experiencias sin permitir que definieran por completo su presente. Sin embargo, los nombres asociados a estas cicatrices permanecen como capítulos cerrados, páginas que él decidió no volver a abrir. No por orgullo, sino por supervivencia emocional. En la siguiente y última parte, veremos cómo Manuel Mijares, ya con 67 años, mira hacia atrás, reflexiona sobre el odio, la pérdida y la posibilidad de perdón, y qué mensaje deja para quienes creen que la fama lo es todo. A los 67 años, Manuel Mijares observa su pasado con una claridad que solo llega después de haberlo vivido todo. La fama, los éxitos, las traiciones y las decepciones ya no se mezclan con rabia, sino con una serenidad que no borra las heridas, pero las coloca en su justa dimensión. Para él, el odio no fue un impulso momentáneo, sino una consecuencia emocional de experiencias reales que marcaron su camino y moldearon su carácter. Con el tiempo, Mijares comprendió que aferrarse al rencor era una forma lenta de desgaste. No porque quienes le fallaron merecieran indulgencia inmediata, sino porque cargar con ese peso le impedía avanzar con plenitud. En distintas reflexiones públicas, ha dejado entrever que aprender a soltar no significa olvidar, sino aceptar que algunas personas cumplen un papel negativo y desaparecen para siempre de la historia personal. Hoy, su relación con el pasado es más contemplativa que reactiva. No busca señalar ni reabrir conflictos, pero tampoco los niega. Reconoce que hubo personas que actuaron con egoísmo, ambición desmedida o simple indiferencia, y que esas actitudes tuvieron consecuencias profundas. Sin embargo, también reconoce que esas mismas experiencias le enseñaron a proteger su intimidad, a valorar la lealtad auténtica y a distinguir entre el éxito real y la aprobación superficial. Lejos de presentarse como víctima,
Manuel Mijares se muestra como un hombre que sobrevivió emocionalmente a un entorno complejo. Su mensaje implícito es claro: la fama no garantiza respeto, y el talento no siempre protege del daño humano. Aún así, es posible reconstruirse, redefinir prioridades y encontrar equilibrio incluso después de las decepciones más duras. Al cerrar este capítulo de su vida, Mijares deja una reflexión poderosa. El odio, cuando se comprende y se enfrenta, puede transformarse en una lección. No todos los conflictos necesitan resolución pública, y no todas las heridas requieren palabras. Algunas solo necesitan tiempo, distancia y la valentía de seguir adelante sin mirar atrás. Así concluye esta historia, no como un ajuste de cuentas, sino como el retrato de un artista que aprendió que la verdadera fortaleza no está en señalar a quienes lo dañaron, sino en no permitir que definan quién es hoy.